Pero aquí es otra cosa completamente. Estos compas viven en un hotel. Este es otro tipo de vida. Qué interesante. Hoy estamos viendo muchas cosas diferentes. Y aquí vamos a pasar a la habitación de los compas. Aquí es donde viven los 6 que trabajan todos en el hotel. ¡Ay, papá! Vean, tenemos que agarrar el volado, tenemos que copiar los pasos, movimiento de piernas. Vean este movimiento de pies, señores. Vean este movimiento de pies. Amigos, ya nos cayó la noche. El ya casi salgo se convirtió a las 9 de la noche, pero aquí estamos con el compa. Aquí está Jobayer. Right, my friend. Este compa es de Bangladesh y de hecho que ando aquí con toda la gallada de Bangladesh. Me van a llevar a conocer el cuarto en el que ellos viven. Estas 4 personas son trabajadores normales aquí en Dubái. Y de hecho que este compa, me dice compa pues siempre está sonriendo. You are always smiling, my friend. Y él trabaja en el hotel en el que yo me estoy quedando. Ahí lo conocí, le pregunté que de dónde venía, no sé qué, dónde trabajaba. Entonces vamos a ver otra parte muy interesante de las personas que migran a Dubái a trabajar. O sea, a mí, en serio, hoy se me está cayendo la cara de la vergüenza, sinceramente. Ahorita antes de llegar a la habitación pasaron a invitarme a un café. No me dejaron invitarlos. Yo les dije que querían, lo que fuera, que pasáramos ahí a comprarnos unos fresquitos, unos drinkings. Y más bien me invitaron al café. Estoy impresionado con lo amable que son todas las personas que nos hemos encontrado hoy. Pero aquí es otra cosa completamente. Estos compas viven en un hotel. Este es otro tipo de vida. Qué interesante. Hoy estamos viendo muchas cosas diferentes. Aquí estamos ya dentro de la habitación. Aquí es un lugar muy diferente al que estuvimos viendo antes temprano. Quiero que vean el cuarto. Es un cuarto como de, ¿qué puede ser tal vez? Unos 3 metros de frente por 5 metros de fondo tal vez. Este es un cuarto como de 14 metros cuadrados y aquí adentro viven 9 personas. Porque esto es como un hotel creado para trabajadores. Cuando veníamos en el ascensor se veía claramente todas las personas que estaban ahí eran trabajadores aquí de Dubái. Here's the kitchen, friend. Here. Este es un cuarto en el que ellos tienen aquí cocina. Es una cocina compartida. Ya casi vamos a ver todas las habitaciones que hay por aquí. Pero está tuanis, la verdad. Aquí se preparan lo que sea. Tienen refrigeradora, tienen extractor, tienen cocina de gas, microondas, pila. Tienen locker para que no vaya a ser que a usted le roben las cebollas. Algo así no sin uso. Oh, here is. Oh. Y aquí está lo de lavares. ¿Cómo va a estar lo de lavar en la cocina? Por favor. Aquí hubo un fallo de ingeniería. Aquí está la lavadora. Y ahora vean, vamos a pasar. Aquí me andan mostrando me andan haciendo el room tour. Vean, quiero que pongan atención. Ahí hay un cuarto. Aquí hay otro cuarto, por aquí hay otro cuarto, aquí hay otro cuarto, aquí hay otro cuarto, no sé cuántos son. Aquí, ¿qué pueden haber? Alrededor de 10, 8 habitaciones. Hay algunas en las que vive 1, en las que viven 3, en las que viven 10. Y vean la vista que tienen estos compas. La verdad es que es envidiable. Vean el vistón que hay aquí para abajo. De hecho que uno de esos es el hotel en el que nos estamos quedando, que ahí es donde trabajan todos. Y esta de aquí es la mezquita. Resulta que en Bangladesh lo que manda es el Islam. Entonces ellos son musulmanes. Y aquí tienen la mezquita. Van todos los viernes aquí a la iglesia. Y la vista aquí es impresionante. O sea, vean las vistas. Esta es una de las mejores vistas que hemos tenido aquí en Dubái. Se ve hermoso. Este de aquí es el baño que estos compas realmente tienen aquí. Lujo. Tienen una tina en el baño. Está tuanis. Este baño es compartido para todos los que hay aquí en esta casa de todas estas habitaciones. Este baño es compartido, pero está limpio y tuanis. Y aquí vamos a pasar a la habitación de los compas. Aquí es donde viven los 6 que trabajan todos en el hotel. Aquí están las... ¿Qué dice, compa? Aquí es donde están las 6 camas. Este realmente... Oh, my friend. What is it? Cake. I'm going to take a little piece. Vean, de hecho que aquí me recibieron invitándome al queque. Qué increíble. ¿Qué dice, en serio? Oh, a little bit, friend. Okay. A little, take. No.
Arrancó un pedazo y me lo dio. Me dijo que no agarrara tan poquito. No puedo creer, en serio. A mí me disculpan si tengo pan, pero es inevitable. Lo que les decía es que esta habitación está muchísimo más grande que la que nos encontramos en la mañana. Y aquí solo viven 6 personas. Entonces realmente hay como más espacio para moverse. Está más limpia, está fresquita. Tienen aire acondicionado también. Tienen abanico. Y además aquí solo vienen a dormir. You work every day. Yeah. 6 days. 1 month, 2 days off. 2 days for month. Yeah. Oh my god, este sí no me lo esperaba. Me están diciendo que en todo el mes solo tienen 2 días libres. 2 días libres al mes. Amigos, aquí me están contando lo siguiente. La situación aquí es un poquito diferente a la que estábamos viendo allá. Resulta que todos los que están en este cuarto trabajan en el hotel en el que yo me estoy quedando. De hecho, que ahí conocí al compa, como les conté. Y ellos ganan aproximadamente 1,200 dirham al mes, que son como $350. Realmente es poquito, pero el hotel les incluye las 3 comidas del día. Eso la verdad es que es una ventajota, porque la comida es una de las cosas más caras aquí en Dubái. Entonces casi que el ingreso es libre, se podría decir, y de ahí tienen que pagar la renta de este lugar, que este lugar lo rentan entre 6 personas. Como pueden ver, es un cuarto en el que hay 6 camas, e increíblemente este cuartito aquí pequeño es carísimo. Realmente pagan $150 cada uno. Es prácticamente la mitad del salario lo que pagan por poder dormir aquí. Y aún así, estando así en este lugar y ganando lo que ganan, ganan muchísimo más de lo que ganarían en Bangladesh. Por eso están aquí. Como les he comentado durante todo el video, si las personas vienen aquí es porque tienen mejores condiciones que las que tendrían en sus países. Me están contando que en Bangladesh ganarían tal vez la mitad o menos. Entonces vean qué interesante. De hecho, que les voy a hacer una propuesta. Yo en serio no puedo con este cargo de conciencia. Do you like KFC? You know KFC? You know KFC? Yes. This Yeah, one like. chicken. You like? Yes. You want to go? No. Why? No, all men. ¿Cómo que no go quieren ir? Los home. estoy invitando a que vayamos a comer. Why? You don't want to go? Chicken fry, my friend. Ah, no, chicken fried. Fried chicken, hamburgers. But not too much chicken. This very. No puede ser, en serio, me va a dar algo a mí con el cargo de conciencia. Don't want nothing. Pizza, chicken, hamburger, alcohol. Oh my Nothing. Don't want, my bro. Video. Yeah. Del gol, ¿ah? No quieren nada, en serio. Amistad genuina, esto es increíble, de verdad. Aquí estamos ganando suscriptores, papá. Ya tenemos como 6 o 7 nuevos suscriptores. Si ustedes no se han suscrito, ¿qué están esperando? Y suscriptores de Bangladesh. No cualquiera tiene suscriptores en Bangladesh. Ahora puedo presumir. Vamos a ver, vamos a buscarnos aquí Araya Vlogs. Ahí está, papá. Les voy a enseñar lo que ustedes tienen que hacer. Nada más le dan suscribirse y activan todas las notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de los videos épicos que se vienen de Dubái. No esperaba que este épico momento llegara en Dubái, pero nos vamos a preparar para bailar, porque me van a enseñar el baile de Bangladesh. No sé en qué momento este video está terminando en un baile bengalí. Creo que así se le dice. Eso que está sonando es música de Bangladesh. How to dance, friends? Show me the dance, friends. Se viene baile épico. Esto que están escuchando es lo que suena duro en Bangladesh. Olvídense del perreo. Indian music. Ay, papá. Vea, tenemos que agarrar el volado, tenemos que copiar los pasos, movimiento de piernas. What's up, friend? Show me, friend. ¿Sabes? Califiquen los pasos del 1 al 2. Vean este movimiento de pies, señores. Vean este movimiento de pies. Vean el movimiento de... Ay. Ay, no, pero sí me banquearon. Ok, movimiento de pie. Ay, compa, me reventó. No tengo nada que hacer en esta ocasión. Creo que vamos a perder un reto de baile internacional. Mis disculpas, por favor. Se hace lo que se puede. Es poco, pero es trabajo honesto, que es lo importante. Esto ya pasó a otro nivel y ahora me dieron accesorios y todo.
Pero este compa sigue rompiendo, no hay nada que hacer contra él. Es el rey de la pista de Dubái. Yo creo que está en el trabajo equivocado. Si se dedicara a bailar, estaríamos en un penthouse ahorita. Eso es un baile en los barrios de Dubái, para que vayan aprendiendo. Ahora pongan atención, así es como se baila música de Costa Rica en otro lado del mundo. Listen. Yo, my friend, aunque las olas vienen y van, no existe nadie que te pueda parar. Y va, está, se sube a la cabeza y gira al mundo sin parar. Aunque las olas vienen y van. No sé cómo terminamos así, pero está épico. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el increíble video de hoy. Muy sinceramente no esperaba encontrarme toda esta otra vida que existe en Dubái. ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Ustedes se lo imaginaban? Cuéntenme en los comentarios. Esta es la otra parte, realmente, la parte de las personas que mueven este país, como se los he dicho desde el principio. Todas estas personas son los trabajadores que hacen posible el turismo masivo que hay en esta ciudad. Los que trabajan en los centros comerciales, los que limpian, los que construyen, los que levantan edificios como el Burj Khalifa, etcétera, etcétera. La verdad es que al final de este video terminé súper feliz de haber conocido tanta gente, de haber conocido esta cara tan humana de los trabajadores, y más aquí con estos compas que me recibieron en el cuarto y que me han contado un montón de cosas acerca de sus países, de sus vidas, de por qué emigraron a Dubái, etcétera, etcétera. Así que espero que hayan disfrutado este video. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó, si aprendieron algo, compártanlo para que las personas se den cuenta de este otro lado que la verdad tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como todo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y besitos de un hombre que acaba de descubrir una cara super tuanis de Dubái.